Hola, bienvenidos a CNA Video Podcast. Hoy tendremos como invitado al conferencista internacional Ángel Rubio, quien es economista y especialista de comercio internacional, graduado en la Universidad de Villanova. Además tiene una certificación en Ciencias de la Data de la Universidad de Columbia en Nueva York. Se especializa en proyectos de investigación, análisis cuantitativo y cualitativo para la elaboración de reportes de mercado. Ángel, muchísimas gracias por estar en este espacio. Un placer. Ángel, en mayo Ecuador nuevamente rompió récord en exportaciones de camarón. Exportamos a cerca de 50 países 208 millones de libras de camarón solo en el mes de mayo. Es decir, que existe un crecimiento sostenido en las exportaciones de camarón. Y en lo que respecta a uno de los principales destinos, que es Estados Unidos, de enero a mayo del 2022, hemos exportado más de 179 millones de libras de camarón, representando una generación de más de 580 millones de dólares en divisas, en lo que va del año. Ángel, de acuerdo con su análisis, ¿cuál es la tendencia de consumo del camarón ecuatoriano en Estados Unidos para el resto del año? Tomando en cuenta que la Reserva Federal de los Estados Unidos anunció la subida de tipos de intereses de 0.75 puntos, el mayor aumento en 28 años. ¿Cómo esto puede afectar el consumo del camarón ecuatoriano en Estados Unidos? Específicamente el consumo de Q3 y Q4. Bueno, les comento, yo creo que es un poco difícil decir cuál va a ser la tendencia sobre todo en el trimestre, en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre del año, tomando en cuenta que en verdad los mercados y mucha gente, muchos analistas, siguen aumentando la posibilidad de una recesión en Estados Unidos debido a este tipo de aumentos en las tasas de interés por parte de la Fed. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que muchos de estas alzas, en teoría, el mercado ya las venía, ¿cómo dices? El mercado ya las tenía anticipadas. Previstas, sí, hasta 3.5 durante todo el año. Y sí, son un poquito más rápidas, pero si vimos el siguiente día, de hecho la reacción inmediata fue positiva. Naturalmente después cayó el 20 y los mercados retrocedieron. Pero aún así, respecto al camarón en ese sentido, es que, y yo creo que no solo va al camarón, sino yo creo que también a las proteínas de precio medio, es que aún así todavía, y de hecho el día de ayer tuvimos un análisis fuerte con respecto al huevo, que viene siendo la proteína de menor precio, o digamos lo que le llaman un bien inferior, que normalmente la demanda sube cuando los ingresos caen. El ingreso real en este momento está básicamente a niveles de prepandemia. Esto quiere decir que ha ajustado la inflación. Todavía estamos justo antes de lo que fue la prepandemia. Naturalmente esto no es bueno porque sí, los ingresos están subiendo y los salarios están subiendo, pero no al mismo ritmo que el nivel de precios. En cuanto al camarón es muy difícil saber, pero lo que hemos visto es que en los últimos 2 años el consumo de proteínas o el consumo de alimentos en general, y me enfoco en proteínas porque es lo que ha sucedido, ha habido una subida o ¿cómo le dices? Un upgrade en cuanto al consumo de proteínas, ha sido, como le dicen, pegajoso, entonces se ha mantenido. Entonces yo creo que el camarón todavía sigue siendo de buen valor relativo a otras proteínas, porque estas proteínas han subido mucho de precio, el camarón se ha mantenido relativamente estable. Inclusive si uno lo ajusta a la inflación, estamos a menor precio y puede llegar a ser de buen valor. Entonces yo le daría un giro positivo, pero con el foco rojo de que si hay algún problema de recesión, estos hábitos pueden cambiar rápidamente. A eso va mi siguiente pregunta. ¿Cree usted que el camarón ecuatoriano es considerado en los Estados Unidos tal vez como una proteína tradicional en su menú? No sé si sea específicamente el camarón ecuatoriano, pero yo estoy seguro que existen muchísimos compradores que prefieren este tipo de camarón relativo a camarones de otro origen. Ojo, y esto lo sigo mencionando todo el tiempo, quiera uno o no, todo esto es un tema de precio, aunque sea un commodity y llega a haber
cierta diferenciación dentro del commodity, sigue siendo un commodity. Entonces es muy importante analizar este tipo de elasticidades relativos a otros tipos de camarones y no sobrepasar ese tipo de precios. Naturalmente esto lo dicta el mercado, pero el problema con esto es de que estos clientes que compran camarón ecuatoriano y que prefieren el camarón ecuatoriano, si este tipo de precio no les favorece, sobre todo en un tema en tiempos de inflación, no creo que sea tan difícil hacer el sustituto por diferentes camarones, todo en tema de precio. Es decir, pero por el momento no. Un factor clave va a ser el precio que obviamente se comercializa el camarón de Ecuador dentro de los Estados Unidos. ¿Y cómo va a afectar eso también a nivel internacional? ¿Va a afectar tal vez la medida tomada por los Estados Unidos a nivel del precio internacional del camarón? Estados Unidos y los grandes mercados siempre tienden a tener un impacto en cuanto al precio. Y yo creo que Ecuador lo sabe mejor que nadie, dependiendo de cómo en los últimos 8 años, 8, 10, yo digo de 10 años, 8, 7 años, era el precio, cómo lo pagaba China, y de repente cómo lo pagaba Europa anteriormente, y cómo lo paga Estados Unidos. Entonces, eso va a tener que mover la balanza, y Estados Unidos, querramos o no, va a seguir siendo un fuerte motor en cuanto a la demanda, sobre todo con toda la cantidad de camarón ecuatoriano que está terminando en Estados Unidos en los últimos 18 meses. Entonces yo creo que sí, va a ser un factor importante y sobre todo en la presentación del camarón que se maneje dentro de Estados Unidos. Ángel, vamos a hacer una breve pausa, pero al volver, conozca qué tipo de presentaciones prefieren los estadounidenses en lo que respecta al camarón ecuatoriano. Regresamos enseguida. Sé parte de Aquaexpo El Oro 2022. Del 19 al 21 de julio en el Hotel Oro Verde de Machala. Más de 100 stands. 30 expositores nacionales y extranjeros esperan. Inscríbete al congreso o separa tu stand en la feria comercial en www.aquaexpo.com.es. Contáctanos 099 59 72 885. Revista Acuacultura ya en circulación. La regularización camaronera empezó en Ecuador. Conozca detalles del proceso. Le presentamos un estudio sobre el análisis proteómico del microsporidio del camarón. ¿Cómo lograr un bajo índice de conversión alimenticia para ser más eficientes? Además, conozca insumos proteicos de origen animal utilizados en la sustitución de la harina de pescado. Esto y más en Revista Acuacultura ya en circulación. Suscríbete en www.cna-medioecuador.com. Gracias por seguir en sintonía de CNA Video Podcast. Estamos conversando con el conferencista internacional Ángel Rubio sobre las tendencias del mercado en Estados Unidos. Y la pregunta que le trasladamos en este momento es, aparte de las colas de camarón, ¿qué otro tipo de preferencia tienen los estadounidenses? Bueno, Estados Unidos en los últimos, y esto lo vimos, bueno, desde que yo entré hace más de 16 años, todo el mundo decía que no, es que el camarón pelado, camarón pelado, camarón pelado. Y sí, el cambio era gradual, pero nunca se vio un cambio abrupto como se vio durante la pandemia, ¿no? Y esto forzó a los productores y a los empacadores precisamente por necesidad, y a los mismos importadores en Estados Unidos. Yo creo que sigue habiendo esta mayor demanda por camarón pelado, no siempre necesariamente cocido. De hecho, al contrario, yo creo que va más por el camarón pelado, porque inclusive el sector food service, ahora con los costos de empleo, si recuerdan, hace 2 años hablábamos de que no hay trabajadores en la cocina para pelar el camarón. Bueno, ahora no es necesariamente solo eso, sino, o sea, sigue habiendo un problema de trabajadores y de trabajo aquí en Estados Unidos, que tal vez no es tan fuerte como fue hace un año y medio, cuando había el temor de la pandemia, pero no solo eso, sino que ahora los salarios están incrementando. Entonces uno va a tener menor fuerza laboral dentro de la cocina, y eso es un hecho. Y yo creo que inclusive el sector food service va a seguir yéndose hacia el camarón pelado específicamente. Y es algo que Ecuador ha podido
satisfacer en esta demanda en los últimos 18 meses, básicamente como si nada. ¿Hacia dónde debe enfocar Ecuador tal vez sus esfuerzos para seguir ganando terreno en Estados Unidos? Pues básicamente sería llenar el eslabón o el mercado que no se ha cubierto hasta ahora, como viene siendo camarón cocido. El camarón cocido y tal vez en presentaciones de retail, pero yo sé que ya en las presentaciones de retail están haciendo grandes esfuerzos para hacer este tipo de empaques de 2 libras que ya en los últimos 18 meses se han podido satisfacer regularmente, pero yo diría que el camarón cocido, pero no sé si realmente sea esto una ventaja, no sabría decirles, no deberían de llegar ahí porque van a estar compitiendo contra el camarón indonesio o el camarón vietnamita o el camarón de la India, o enfocarse en donde están las fortalezas del camarón ecuatoriano, que vienen siendo el camarón, que son las colas, el entero y el pelado, pero ¿por qué no? Si están produciendo más y cada vez más, yo creo que puede ser que llegue la necesidad de atacar este mercado donde no se ha atacado. ¿El camarón orgánico tiene futuro en Estados Unidos? Hemos visto casi todos los productos que tienen este sello sustentable, orgánico o de salud, sigue creciendo. Pero todavía creo que en el sector de las proteínas, inclusive no solo en camarón orgánico, pero en todo lo demás, si lo vemos desde la perspectiva hasta el salmón, por decir, el salmón de granja, que aunque está toda la ola de que no, el camarón el salmón de granja, no, el consumo sigue subiendo muy fuerte y la demanda sigue. Yo creo que el consumidor estadounidense en general, sí, sin los nichos, en general todavía no pone tanta atención en este sentido, sobre todo por la posible diferencia de precio, que es muy importante y sobre todo en tiempos de inflación para un consumidor. ¿Y comprar camarones con certificaciones internacionales es del interés de los estadounidenses? Yo digo que sí, y esto va a seguir cambiando gradualmente, pero yo creo que esto todavía cae mucha responsabilidad, no cae tanto, no responsabilidad y como le dicen, awareness, como realización, yo creo, del consumidor. Todavía no está tanto en el consumidor, de la misma manera como lo mencioné antes con el producto orgánico. Creo que mucha de esta awareness o esta responsabilidad está cayendo más bien en el comprador, pero ya no tanto en el importador, sino en el comprador final. Correcto. Que se lo va a dar al consumidor, como vienen siendo las cadenas de autoservicio, los grandes distribuidores, inclusive las cadenas de restaurantes, y si han visto últimamente que compañías como las cajas de meal kits, como HelloFresh, como ButcherBox, no sé si han escuchado de esta, que también está creciendo está creciendo muy rápidamente, cae en ellos. Ellos se están asegurando de que el camarón o el producto que estén comprando tenga ciertas certificaciones, y si no, por lo menos que no traigan químicos, o que se pueda comprobar de cierta manera, ya sea por medio de auditorías o por medio de planes de certificaciones como HACCP, entre otras tipos de procesos certificados, sin tener realmente el sello o el eco-label, ¿no? Que es lo que por lo general le llaman. Yo creo que Ecuador tiene esta ventaja, que tal vez no siempre tiene todos estos sellos, pero los compradores, y esta ventaja de ser un producto anteriormente sin químicos y trae la buena reputación, y son reputaciones que se han construido por años, inclusive con la marca país, y estos buenos esfuerzos que ha hecho Ecuador, y que lo he visto en otros países como Mexican Beef en México, entre otros ejemplos, y estos mismos ejemplos te muestran que tal vez no es necesario siempre tener estos eco-labels, pero para allá va, y yo creo que sí, yo sí enfocaría estos esfuerzos hacia el futuro.
Muchísimas gracias, Ángel, por su tiempo. Se nos ha acabado, lamentablemente, en redes sociales. El tiempo es muy escaso y siempre queremos saber muchísimo más de su análisis. Así que le agradecemos por su tiempo y por este espacio, por haber compartido sus conocimientos en CNA Video Podcast. Gracias, Ángel. Hasta luego. Agradecemos a Ángel Rubio por compartir con nosotros su análisis en este espacio de entrevista. Recuerde que puede tener la información ampliada de forma cuantitativa en el espacio de estadísticas en edición de julio de la revista Acuacultura, donde siempre contamos con el análisis de Urner Barry. Será hasta la próxima.